y cuando el licenciado Valdés termine de hablar, vamos a leer las preguntas o comentarios, porque es muy probable que no tengamos tiempo de hacer un intercambio, ¿no? Pero sí, las chicas y los chicos van a leer el chat. Bueno, así damos comienzo entonces a esta charla de Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Mónica, y a todo UCLA por la invitación. Yo les agradezco que ustedes me convoquen y bueno, esta posibilidad de hacerlo de esta manera, como todo en la vida, ¿no? Tiene pro y tiene contras. Entonces, si hablamos de la contra, yo les diría que me encantaría ir a Córdoba, estar con ustedes de manera presencial, y poder compartir viéndolos y viéndolas a ustedes de manera tridimensional, porque todo es una pantalla ahora, somos todos chatos ahora, ¿vieron? Pero el ver a personas de carne y hueso es una experiencia que ahora estamos revalorizando, ¿no? Ahora, por el lado de los pro, realmente esta posibilidad que hay de transversalizar este encuentro, estas jornadas, haciendo que personas que no solamente son de Córdoba, sino de otros lugares, puedan participar, y de lugares que realmente sería muy difícil poder acceder a este tipo de información, de encuentros. Este es un lado realmente muy positivo y más allá de esta pandemia que a todos nos ha tocado de distintos lugares y de distintas maneras, lo cierto es que esto también es un cambio en la forma de funcionar para muchos de nuestras costumbres. Así que les agradezco entonces a todo UCLA por convocarme una vez más, y a todos ustedes por estar. Yo lo que quiero compartir con ustedes esta tarde es que podamos pensar juntos esto de la integración adoptiva. La integración adoptiva, les pido perdón por esta tosecita que puede repetirse. Yo estoy saliendo de un proceso COVID, así que de COVID positivo, así que todavía estoy con alguna tosecita presente. Bueno, les decía que la integración adoptiva, desde mi punto de vista, es el eje central de la temática de adopción. Sabemos, porque está enunciado en el Código Civil, lo hemos escuchado en distintos ámbitos, distintas jornadas, distintos profesionales, distintos testimonios, que la adopción es una forma de restituirle el derecho a los niños de vivir en una familia cuando ese derecho no puede ser cumplido por la familia de origen. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué sucede? Que en la adopción se da un tránsito donde los niños están, a través de una medida excepcional, en un hogar de la Dirección de Cuidados Alternativos, o como se llame, digamos, en cada provincia, en una familia temporaria, en una familia transitoria, y desde ese lugar, a través de una decisión jurídica, tiene que pasar a vincularse, a unirse de manera definitiva con una familia que se ofrece para ser familia por adopción. Ahora, el eje de este tránsito no es la salida de los chicos de los hogares. El eje de ese tránsito es la incorporación de los chicos en las familias adoptivas. Porque si no se trabaja de manera consistente y de manera saludable en lo que implica
la incorporación de los chicos a una familia adoptiva, se vuelve a manifestar otra crisis, que es algo de lo que vamos a ver ahora, y en definitiva existe la posibilidad cierta de que los chicos vuelvan al sistema de protección. Entonces, el eje para mí entonces a trabajar, a profundizar, es el proceso de integración adoptiva, que muchas veces se lo denomina, se lo menciona como de vinculación. Y como ese va a ser uno de los puntos que vamos a desarrollar. Entonces, lo que yo les propongo es que pensemos este título de este trabajo y que lo desagreguemos en 4 puntos. El título es Integración adoptiva como un proceso, una construcción incierta. Entonces yo quisiera desarrollar 4 ideas fundamentales. Primero, esto de una integración adoptiva. ¿Qué cosas se ponen en juego al pensar en una integración adoptiva? Después quisiera trabajar sobre la idea de proceso. También quisiera focalizar en que este proceso, esta integración adoptiva, es una construcción, y qué significa que sea una construcción. Y por último, tal vez uno de los temas que más moviliza es que es una construcción incierta. Nadie tiene, digamos, ni una bola de cristal, ni la posibilidad de conocer el futuro como para poder saber que lo que vamos transitando, qué destino tiene. Entonces, la adopción tiene esta característica, esta necesidad de transitar por un proceso de incertidumbre, de un camino incierto que nos lleva hacia lo que anhelamos, pero también nos puede llevar hacia otros lugares. Entonces, vamos a empezar a compartir estos 4 puntos que les quería mencionar. Entonces ahora pasamos a este movimiento de compartir pantalla, que siempre justamente tiene una connotación de cierta incertidumbre de si ustedes están viendo lo que yo estoy poniendo. ¿Se ve ahí? ¿Alguien me puede hacer con el dedito así, si lo están viendo? Sí, se ve. Sí, Gonzalo, se ve correcto. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, integración adoptiva como un proceso, una construcción incierta. Una de las cosas que tenemos que puntualizar es que un proceso de adopción es el encuentro de 2 mundos. Ahora, el encuentro de 2 mundos que en su desarrollo, en su tránsito, tenían destinos divergentes. Es decir, eran 2 mundos que iban hacia 2 lugares diferentes. Los 2 mundos es, por un lado, el mundo de los niños y su familia de origen, y por otro lado, el mundo de las personas que adoptan. Iban para lugares distintos. Ahora, no solamente que iban a lugares distintos, sino que iban con formas distintas, con concepciones distintas, con valores distintos, con vivencias distintas. Y sin embargo, en un determinado momento de la historia, y por razones que no son en principio buscadas, estos mundos se encuentran. Ahora, este encuentro que se produce, digamos, no es un encuentro cualquiera. No es un encuentro cualquiera y tampoco es un encuentro fácil. Yo no, digamos, cuando hago estas referencias, no hago estas referencias para pensar que la adopción es algo complicado o es algo difícil de hacer. Yo hago estas referencias porque muchas veces está presentado en el imaginario social de una manera un tanto edulcorada.
las concepciones que nosotros tenemos sobre la temática de adopción son frutos de una construcción social, de un paso del tiempo, que ha dado cuenta que la adopción en distintos momentos ha sido entendida con, digamos, con distintas concepciones, ¿no? La adopción no siempre ha sido entendida como la forma de darle una familia a los niños cuando no pueden crecer con la familia de origen. La adopción durante muchos años estuvo atravesada por con una idea de caridad, cuando fue la Iglesia la que estuvo a cargo de la situación de los niños desamparados. Estoy hablando inclusive de la época del virreinato. Después hubo una idea que se instaló a partir de que la adopción era una forma de beneficencia, cuando se crearon a principios del siglo XIX en nuestro país las distintas casas cunas, que inclusive hasta el día de hoy tenemos, pero que era una forma también de ayudar, entre comillas, a los pobrecitos, que eran los niños. Y en otro momento también se instaló la idea de que la adopción era una forma de ubicar a los niños en familias de bien, y también la idea de que la adopción es una forma de darle hijos a las personas que no pueden tener hijos. Todas estas ideas que siguen conviviendo en nuestra sociedad hoy, de alguna manera se ubican en esta concepción, como les decía, un tanto edulcorada, de que la adopción es un acto de amor, de que cuando uno ve a los niños siente que le vibra algo, que es lo que siempre imaginé, que es lo que siempre quise. Pero la verdad es que obviamente que la adopción es una movilización afectiva, pero es una movilización afectiva, un contacto afectivo que tiene características especiales, características a pensar y a tener en cuenta, porque está atravesada por muchas otras vivencias y por muchas otras sensaciones, y fundamentalmente porque están, digamos, formando parte de este encuentro, por un lado adultos, pero por otro lado niños. Por lo tanto, la vivencia que tienen los adultos puede ser una, pero la vivencia que tienen los chicos es otra y muy distinta. Así que este encuentro es un encuentro que, digamos, que necesita ser pensado en relación a digamos, a estos dos mundos que se manifiestan en la temática de adopción. Les decía entonces que vamos a abrir como primer punto a pensar el concepto de integración adoptiva. Y esta es una idea, una concepción que he escuchado a lo largo de muchos años, de que cuando se habla de integración adoptiva en adopción, lo que se piensa, aunque no se dice, pero se piensa, es en la integración de los niños a nosotros, de los niños a nuestra familia, de cómo hacer para que los niños se integren a nuestra historia, cómo hacer para que los niños puedan adaptarse a nuestros valores, a nuestras formas. Esto es lo que muchas veces se ha presentado en los procesos de vinculación adoptiva, y aún hoy se sigue presentando. Y uno esto lo puede observar en frases como, por ejemplo, de muchas familias que cuando se inscriben en los registros se ofrecen para niños de la primera infancia, es decir, niños desde recién nacido hasta 5 o 6 años. Y cuando uno habla con las personas, cuando uno abre este concepto de por qué se ofrecen para niños de la primera infancia, lo que aparece es esto de que los niños más chiquitos son niños que se adaptan más a nosotros, porque cuando los niños tienen más de 6 o 7 años ya vienen con sus costumbres, con sus valores y con sus modismos, que son muy diferentes a nosotros, y entonces se nos va a hacer difícil la integración.
Este es un elemento más, no es el único, pero es un elemento más que de alguna manera fundamenta el por qué el 90% de las personas inscriptas en los registros de adopción de nuestro país se ofrece para niños de la primera infancia. No solamente este, pero esta es una de las razones. La idea de que las personas se acercan a adoptar pensando en la adaptación de los chicos a nosotros. Ahora, también es cierto que en el último tiempo, con las nuevas legislaciones, con los nuevos discursos, también ha aparecido la referencia de que los niños son sujetos de derecho y que también nosotros como adultos tenemos que adaptarnos a los niños. Y que es importante saber si los niños quieren estar con nosotros. Es decir, en los últimos años, podríamos pensar tal vez en los últimos 5 o 6 años, hay una valoración del lugar de los niños en este proceso de integración. Ahora, esta es una opinión personal. Yo diría que todavía hay una idea mayoritaria en muchos adoptantes o preadoptantes, aunque no sea lo que se dice, aunque se diga, nosotros tenemos que tener en cuenta la situación de los niños, cuando se produce el encuentro con los chicos, lo que uno ve en muchos casos es que todavía está muy arraigada de manera implícita la idea de que el proceso de integración es que se adapten a nosotros, que se integren a nosotros. Y esto lo vemos justamente en el hecho de que cuando empiezan las dificultades, se considera que las dificultades en la integración es porque los chicos no se adaptan a nosotros, no nos hacen caso, no toman lo que nosotros les estamos enseñando. Es decir, que más allá de lo que se dice, en la práctica todavía está muy presente la idea de que la integración tiene estas características. Entonces, bueno, más allá de esto, dije, bueno, vamos a ver qué es integrar. Uno va al diccionario, que es todavía la forma en la que uno encuentra respuestas, nada más que uno ya no va al diccionario de papel, sino que va al diccionario en la computadora, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando uno va al diccionario, dice que integrar viene del latín integrare, que significa, bueno, renovar, completar, tiene varias acepciones, ¿no? Distintos significados. Pero hay uno que hace referencia a algo que me pareció interesante en relación a que lo pensemos nosotros para la adopción. Dice, integrar es aunar, fusionar dos o más conceptos divergentes entre sí en una sola cosa que los sintetiza. Esta definición a mí me hizo pensar y reforzar esta idea de que la adopción es el encuentro de dos mundos y que el desafío de la integración no es que un mundo se incorpore al otro, sino que el desafío de la integración es el encuentro de dos mundos y que de ese encuentro se genere otra cosa. Eso es lo que quiero reforzar como idea de integrar. Este encuentro de dos mundos, de estos dos mundos, que se ponen frente a frente, como les decía previamente, no por una decisión de cada uno de los
de cada uno de esos mundos. En realidad, la adopción es una situación, es una temática que se da a partir de, bueno, de hechos que son dolorosos en los dos mundos. Porque en general uno piensa en las cosas que vivieron los chicos en la familia de origen. Pero en realidad, el encuentro de estos dos mundos, el mundo de los niños por un lado y el mundo de los adultos que quieren adoptar por el otro, es un encuentro que en realidad primero tenía otro destino, es decir, los chicos transitaban su crianza con otra familia y los adoptantes buscaban tener hijos de manera biológica. Y es a partir de el desencuentro, digamos, a partir de la caída de estas dos situaciones en que quedan frente a frente estas dos realidades. La de los niños que no pueden vivir con su familia de origen, que no pueden crecer con su familia de origen, y también aquellas personas que quieren tener hijos, que su proyecto es de familia con hijos, y como no lo pueden hacer de manera biológica, se ofrecen entonces para ser familias por adopción. Es decir, que por condicionamientos externos no buscados, estos dos mundos quedan frente a frente. Y entonces, lo que tenemos que pensar es que la búsqueda de un espacio nuevo implica no solamente que los chicos se encuentren con algo diferente con estos adultos, no solamente que estos adultos se encuentren con niños que tienen formas distintas de haber vivido en el mundo, sino que puedan crear algo nuevo. Ese es el desafío que quiero proponerles. ¿Por qué? Porque la llegada, vamos a mirarlo un poco desde el lado de lo que pasa en la familia adoptiva. La llegada de los niños a la familia adoptiva, familia que hasta ese momento funcionaba sin hijos, hace que esa familia ya no sea la misma. No puede, la familia, los adoptantes no pueden seguir viviendo con su vida que tenían antes, pero ahora con hijos que se han sumado. Sino que cuando llegan los niños a una familia, empieza un proceso de construir algo distinto, algo nuevo, y eso es un trabajo, es lo que vamos a ver también más adelante. Y este trabajo es mutuo, es un trabajo de los dos mundos. ¿Por qué? Porque los adultos, los adoptantes, como les decía recién, eran una familia sin hijos que querían tener hijos. Pero eran una familia que querían tener hijos. Pero los chicos, sobre todo los de la segunda infancia, eran chicos que ya tenían los lugares, digamos, de familia ocupados por otros adultos. Entonces, digamos, no implica una acomodación de uno a otro. Es que para los adultos implica un cambio de vida el tener hijos, ya no pueden funcionar de la misma manera, y para los chicos, los adoptantes, estos nuevos adultos,
no son un cambio de figurita. No es que antes tenía tal mamá y ahora tengo otra. No es que antes tenía tal papá y ahora tengo otro. Ese tránsito, ese trabajo para construir una configuración familiar nueva es un proceso que lleva tiempo y que requiere un trabajo no solo de los adultos, sino también un trabajo en los chicos. Que esto también es importante que lo podamos visualizar. Cuando se produce el encuentro de estos mundos, el escenario donde se desarrolla eso es en el escenario donde viven los adoptantes, es decir, la casa de los adoptantes. O sea que para los adultos que adoptan, el territorio donde se desarrolla esta escena es conocido. Pero para los chicos es absolutamente desconocido ese territorio. No es un lugar familiar, no son costumbres familiares, no son olores familiares, no son valores familiares conocidos. Por lo tanto, para los chicos es un esfuerzo muy grande el llegar a la casa de los adoptantes, el empezar una convivencia. Por lo tanto, ese esfuerzo generalmente para los chicos implica un consumo de energía que les impide vincularse de manera productiva con la escuela, por ejemplo. O sea, durante el primer tiempo de inicio de convivencia, en general, los chicos tienen problemas en la escuela. Pero no porque sean chicos problemáticos, sino porque están haciendo un trabajo de contacto con un lugar desconocido para ellos, y eso implica mucho trabajo. Lo que pasa es que los chicos no plantean sus vivencias a partir de palabras diciendo estoy transitando un momento difícil de mi vida que me está generando angustia o ansiedad. Eso no lo dice un chico. Lo que hace el chico es tener conductas disruptivas que están mostrando de que este chico está sufriendo o esta niña está sufriendo, está teniendo, digamos, una vivencia que les está costando. Los adoptantes sí pueden decir, no, lo que pasa es que es berrinchosa, no, lo que pasa es que es oposicionista, no, lo que pasa es que no hace caso. Los adultos sí podemos ponerlo en palabras, los chicos no. Pero este encuentro es un encuentro que es un trabajo para los dos mundos, no solo para los adoptantes. Por lo tanto, cuando pensamos entonces en integración, no tenemos que pensar en los chicos solamente, sino que también tenemos que pensar en lo que significa para los adultos este proceso y, en definitiva, pensar que esto tiene como objetivo la construcción de otra cosa nueva que se llama familia adoptiva. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en adopción, y por bastante tiempo, que se hablaba de, se trabajaba, digamos, el tema de lo que se llamaba el relato. Inclusive hasta, digamos, uno de los primeros libros de Eva Giberti, que es una psicóloga, psicoanalista especialista en la temática de adopción, hacía referencia a esto, al relato, tenía todo un capítulo que hacía referencia al relato. Y el relato tenía 3 preguntas que eran como las preguntas orientadoras, que era cómo decirle que era adoptado, cuándo decirle que era adoptado y qué decirle. Estas eran las preguntas que habitualmente trabajábamos. Y yo las trabajaba, digamos, en grupos de reflexión, con las personas que se inscribían para adoptar. Es decir, se trabajaba sobre cómo decirle al niño o a la niña su condición.
Ahora, lo que sucedió con el paso del tiempo, también con la formación personal, con el cambio de paradigma en la niñez, con las nuevas leyes, con el cambio de tiempo, es que empezamos a darnos cuenta que esta modalidad de trabajo avalaba el lugar adultocéntrico, porque lo que tenía como segundo fondo, es, cuando se hacían estas preguntas, es cómo nosotros, los adultos, le tenemos que decir al niño o a la niña su condición. Y en realidad eso ocultaba el pasado de los adultos y también su condición, porque si bien los niños se integran a una familia, digamos así, a una familia adoptiva y pasan a ser adoptados, los adultos, por sus vivencias y por su historia, son adoptantes. Entonces, trabajar sobre cómo le digo a un niño que es adoptado, lo que encubre es mi historia. Lo que encubre es mi situación por la cual llegamos a este encuentro. Por lo tanto, empezamos a hacer un cambio en la forma de trabajo, un cambio en el paradigma de pensar esta situación, y en realidad, al ver este encuentro de mundos, cambiamos digamos, el enunciado en que el tema no es cómo decirle que es adoptado, sino es cómo trabajar que somos una familia adoptiva. ¿Desde cuándo trabajar la idea de que somos una familia adoptiva? ¿De qué manera hablamos de que somos una familia adoptiva? Y ese somos incluye historia de los dos mundos, no solo de la historia en la familia de origen de los chicos, porque inclusive esto estaba focalizado solamente en que tenemos que conocer el expediente para conocer la historia de los chicos. Ahora, esa mirada invisibiliza de que nosotros también, para llegar a esta construcción, también tenemos una historia. Y esa historia tiene que ser puesta, digamos, en este espacio en común que implica construir esta familia adoptiva. Por eso, para poder construir este nuevo espacio, que es la familia adoptiva, la integración adoptiva, hay que saber que no es entonces solo hablar de la historia de la historia de origen de los chicos, y que tampoco es la continuación de lo que éramos nosotros como familia y que ahora tenemos hijos. No es una acomodación, sino es encuentro. Para los chicos no es parecido a la familia de origen, pero mejorado. Es algo nuevo. Y para los adultos que adoptan también tiene que ser algo nuevo. Y miren, esto a veces se manifiesta en cosas que parecen absurdas, pero que suceden en la realidad. Recuerdo la situación de una pareja que llevó muchos años inscrita en el registro, que fue evaluada por el equipo técnico, que pasó por grupos de reflexión y que después se vincularon con dos niñas que tenían 7 y 5 años. Y el señor trabajaba en una ferretería, hacía horario de comercio. Trabajaba en la mañana, a las 1:30 llegaba a su casa y a las 15:45 se iba de nuevo a la ferretería donde trabajaba como empleado. Y bueno, ustedes saben que por lo menos en Mendoza, con esto del horario partido, ese rato era aprovechado por este señor para dormir una siesta y después volver a su trabajo. ¿Y saben cuál fue el planteo
de esta pareja a los 2 meses de estar conviviendo con estas 2 niñas? Vinieron a decir que no sabían si podían seguir adelante porque las niñas hacían mucho ruido y no le permitían dormir la siesta al señor para poder estar descansado, para poder seguir trabajando. Uno, desde acá dice, bueno, a ver, tantos años esperando adoptar para después llegar a ese planteo absurdo. No es un planteo absurdo. Es una limitación en entender que con la llegada de los hijos ya nada es igual. Que no es que las chicas tienen que adaptarse a cómo vivía esta familia y entonces si se adaptan el proceso va bien y si no se adaptan tenemos problemas. Y de estas situaciones que podrían ser consideradas como absurdas, tengo varias. No son poquitas. Pero no son absurdas. Eso sería una categoría, una valorización negativa. No. Dan cuenta de algo. ¿De qué dan cuenta? De que estos adultos, en realidad, lo que esperan es que la vida siga igual y que los chicos, que supuestamente no tienen ninguna vivencia, se adapten a su forma de funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de integración, hablamos del encuentro de 2 mundos, que los 2 mundos tienen entidad, que los 2 mundos tienen peso, y que digamos, el desafío del encuentro de estos 2 mundos no es que uno quede subsumido en el otro, sino que puedan crear algo nuevo. Eso es integrar. Eso nuevo se llama familia adoptiva, que es distinto a la familia sin hijos que tenían los preadoptantes y que es distinto a la familia de origen que tenían los chicos. Este sería entonces una primera lectura respecto a esta primera parte de integrar, integración, de lo que significa la integración. Lo que yo les propongo ahora es que podamos pensar el segundo punto de los 4 que les propongo. Y es que esta integración es un proceso. Ahora, perdón. Mónica, cuando me presentó, hizo referencia a mi trayectoria. Esa es una forma poética de decir que ya estoy viejo, digamos, desde que ya tengo muchos años en la temática. Pero está bien, es así. Yo empecé a trabajar en la temática de adopción en el año 97, 96, fines del 96, principio del 97, cuando se cambió la ley de adopción. No el cambio que tuvimos nosotros ahora, sino el anterior, la ley 24779. Y en ese momento había mucha expectativa de que con esta nueva ley, porque esta nueva ley, la 24779, en el año 97, buscó integrar algunos de los principios que traía la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en ese momento planteaba justamente que los niños eran sujetos de derecho, que no eran objetos para ser tutelados y demás. Así que cuando en el 97 se pone en ejecución esta ley, había mucha expectativa de que los cambios iban a agilizar el proceso de adopción en el país. Pero sucede que los cambios sociales están dándose con tanta rapidez. Las modificaciones entre los vínculos de las personas, entre los vínculos, digamos, entre adultos, en los vínculos entre niños, en los vínculos entre adultos con niños, en los vínculos hacia adentro de la familia, en los vínculos hacia afuera de la familia, se están dando con tanta rapidez que al poco tiempo de que se aplicara esta ley,
ya empezaron a notarse las dificultades y las limitaciones que tenía esta legislación. A tal punto que al poco tiempo de recién nacida ya se la veía como una ley vieja, que no podía dar cuenta de la complejidad de la realidad vincular. Entonces, al poco tiempo, a principios de los años 2000, empezaron a darse jornadas, encuentros interdisciplinarios, congresos y capacitaciones que fundamentaban la necesidad de cambiar la legislación para que se agilizaran los trámites de adopción. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasaba con esto? Que esta referencia de que había que agilizar los plazos en la adopción porque el trámite era muy lento y burocrático. ¿Escucharon esto alguna vez en su vida? ¿De que la adopción era un trámite lento y burocrático? Entonces, esta idea lo que también encubría era que se hablaba del tiempo de los adultos, del tiempo de espera de los adultos. Se hablaba del tiempo de espera que llevaban inscritos en los registros. Se hablaba de que las personas pasaban muchos años para adoptar. Entonces, ¿qué sucedía frente a esto? Y esto también era reproducido por diarios, por canales de televisión, por radio. Yo tengo muchos recortes de aquella época. ¿Y saben qué pasaba? Que nosotros, cuando nos venían a hacer un reportaje en el registro de adopción y nos venían a hacer un reportaje para hablar justamente del trámite de adopción, y nosotros dábamos cuenta de la complejidad, el título que se ponía en el diario era: en Mendoza 600 familias quieren adoptar y llevan 10 años esperando. Entonces nosotros llamábamos al diario y decir, a ver, no es eso lo que nosotros hablamos. A tal punto que llegó un momento en que se decidió hasta restringir las entrevistas, porque el énfasis que se ponía era que el trámite era lento, era burocrático y entonces había mucho tiempo de espera. Y de esta manera, de espera en los adultos, y de esta manera se avalaba la práctica de ir a buscar rápidamente niños con mujeres, en la mayoría de los casos, que al no poder hacerse cargo de niños por nacer o ya nacidos, lo entregaban a determinadas familias. Esto eran lo que se llamaban las entregas directas. Y entonces esto inclusive era promovido por los mismos juzgados. Había gente que se iba a anotar a los juzgados y el mismo juzgado le decía, no te anotes, conseguite una mujer embarazada que te lo quiera dar a vos y venía acá al juzgado y hacer la presentación. Entonces, de esta manera se justificaba el tema de que el tiempo de espera era mucho. Ahora, lo que no se decía en ese momento y no se dice hoy tampoco, es que el tiempo de espera no dependía del trámite de adopción. El tiempo de espera se relacionaba a que no estaba bien claro el procedimiento para definir cuándo los niños estaban en situación de adoptabilidad. Es decir, era una situación previa a la adopción. Pero se metía todo en la misma bolsa. Entonces la adopción quedaba como un trámite lento. Y en realidad la adopción es una temática que empieza con la resolución judicial de situación de adoptabilidad. Lo que está antes de eso no es adopción. Y lo que históricamente fue problemático es que los chicos estaban en los hogares o en las familias temporarias y como no se resolvía la situación jurídica, quedaban años y años y años. Entonces la gente en los registros también quedaba mucho tiempo en proceso. Ahora, tanto énfasis se hizo, tanto se habló de la necesidad
de que los tiempos fueran más cortos, que en el año 2015 cambia el Código Civil. Y en el Código Civil, en los artículos del 594 al 637, se cambian, digamos, aspectos sustanciales de la temática de adopción. Ahora, al cambiar aspectos del proceso de adopción, se tocaron cosas que desde la definición jurídica hacia adelante, es decir, la guarda preadoptiva y el juicio de adopción, se modificaron desde mi punto de vista, siguiendo este clamor popular que era que los tiempos tienen que ser más cortos. ¿Y qué nos encontramos hoy, entonces? ¿Con qué situación nos encontramos hoy? En nuestro país, en este momento, la mayoría de las integraciones adoptivas son de niños de la segunda infancia, es decir, de 6 años en adelante, o púberes. Esa es la mayor cantidad de adopciones que hay hoy en nuestro país. Niños de más de 6 años hasta 12 años. Esa es la mayor cantidad de adopciones que hay. Hay menos de niños de recién nacido a 5 años y menos de adolescentes. Ahora, esto implica que el proceso de integración adoptiva se ha complejizado. Porque cuando la mayoría de las adopciones eran de niños recién nacidos, la adopción tenía, el proceso de integración, tenía determinadas características que generalmente se las relacionaba como que eran más simples. Eso lo podríamos trabajar en otro momento, pero no era necesariamente así. Ahora, sí es cierto que en las adopciones de la segunda infancia, uno se encuentra con chicos y con púberes, se encuentra con niños y niñas que ya hacen y dicen. Entonces, tienen una complejidad propia. Entonces, no es ya el mundo de los chiquititos que se adapta pasivamente al mundo de los adultos, sino que el mundo de los niños y púberes recuerdan, hablan, dicen y se oponen. Por lo tanto, el trabajo en adopción hoy tiene que tener una modalidad mucho más artesanal, porque cada situación tiene una complejidad. Porque no son solamente los chicos que ahora son más grandes, es que los adoptantes tienen que tener las herramientas para poder transitar ese proceso. ¿Y qué sucede? Bueno, este trabajo artesanal que les estoy diciendo es lo que yo denomino el proceso vincular. Esto es un proceso, es un trabajo artesanal, es tener en cuenta lo que se va generando en el mismo encuentro entre estos niños, este niño o esta niña y estos adultos. Ahora, ¿qué sucede? Que con el cambio de la ley, el proceso jurídico se acortó. Porque era una de las cosas que se pedía, que la adopción fuera más rápida. Entonces, ¿qué dice hoy el Código Civil? Que la guarda preadoptiva tiene que tener un plazo máximo de 6 meses. Entonces todos aplaudieron esto, pero ¿saben qué está pasando? Está pasando que el tiempo del proceso jurídico no está teniendo relación con este proceso vincular de encuentro entre estos dos mundos que lleva más tiempo. Y como este no es un tiempo, la guarda preadoptiva no es un tiempo de prueba, no es un tiempo en donde estamos viendo a ver si funciona vamos para adelante y si no funciona devolvemos, no es así. Es un proceso de amasado, es un proceso lento, es un proceso que se tiene que consolidar.
que hay que trabajarlo. Y entonces hoy, con el acortamiento del tiempo jurídico de guarda preadoptiva, más que, y esta es una opinión personal, hay otros que piensan distinto, y es respetable, pero hoy lo que yo veo es que hay muchas familias en proceso de vinculación en guarda preadoptiva en crisis, porque los juzgados buscan que se resuelva rápidamente, y los procesos vinculares llevan más tiempo. Este es el artículo que yo les mencionaba. Una vez cumplido el periodo de guarda, el juez de oficio o a pedido de parte inicia el proceso de adopción. Y el periodo de guarda son 6 meses. Entonces, muchas veces lo que se intenta hacer es meter el proceso del vínculo adoptivo que se está haciendo, tratar de meterlo dentro de los tiempos del proceso jurídico. Y esto está generando muchas dificultades. Está generando muchas crisis dentro de las vinculaciones adoptivas. Porque el proceso sociovincular, el proceso de encuentro de estos dos mundos, no es una línea recta, ascendente, en 45 grados, donde hay dos puntos. Este punto que es cuando se inicia la situación de adoptabilidad, y este punto acá que es el cumplimiento de los 6 meses. No es una línea así el proceso de vinculación. El proceso de vinculación se da en el marco de la complejidad, de la subjetividad, de cosas que aparecen, de acontecimientos que aparecen y que están fuera de lo esperado. Y que está fuera de lo esperado por el juzgado, que está fuera de lo esperado por los equipos técnicos, que está fuera de lo esperado por los adoptantes. Y esto hay que trabajarlo. No se puede tratar de meter esta complejidad en cumplamos el plazo rápido. Hay un proceso. Hay un proceso. Y ese proceso tiene un camino. A este proceso se lo llama vinculación. Pero yo lo que les propongo, y esto lo vengo haciendo en distintos lugares, en distintos ámbitos, es que podamos entender... Hola, me están saludando. Que podamos entender de que este proceso tiene diferentes momentos, que no es así, como les decía, una línea ascendente donde cada vez vamos mejor. Hay diferentes momentos. Entonces, lo que yo les propongo es que podamos considerar que una integración adoptiva tiene diferentes etapas. La primera es el conocimiento de los chicos. Cuando los adoptantes conocen a los chicos, cuando los chicos conocen a los adoptantes, el primer encuentro o los primeros encuentros. Ahora, en ese momento no se está produciendo una vinculación. Vínculo, la palabra vínculo significa atadura, cuando algo se ata y se transforma en un sustento duradero. En los primeros contactos no hay vínculo todavía, ni tampoco hay roles definidos. Los adoptantes para los chicos son extraños. No son los padres que van a conocer a los padres. Y para los preadoptantes, los niños tampoco son sus hijos. Son niños que van a conocer. Este momento, muchas veces en Facebook, en las redes, es relatado como un momento especial. Los vimos, sentí que era lo que yo quería, nos sentimos... Esos son relatos de corte afectivo que lo que hacen es darle un matiz a la situación, pero en realidad lo que viene después tiene otras características. Entonces, lo concreto de ese primer momento es que son extraños.
extraños que se están contactando, extraños que tienen que conocerse, extraños que todavía no son significativos. Ahora, después de ese primer contacto, después de esos primeros encuentros, ese contacto que antes era esporádico empieza a transformarse en un contacto sistemático. ¿A través de qué? Y a través del inicio de la convivencia. Es decir, logrado una primera base de empatía y de confianza, se puede empezar a convivir. Pero cuando empiezan a convivir, los chicos van a vivir a un lugar extraño, ajeno, que es la casa de los adoptantes. Y a la casa de los adoptantes ingresa un niño o una niña o niños que son extraños, que conocieron otro mundo, que conocieron otros padres de origen, que conocieron otras culturas, otras costumbres. Entonces todavía no hay un momento donde la situación ya está terminada, acabada. No. Ahí es donde los dos mundos están frente a frente, en el día a día, en la casa de los adoptantes. Pero ahí empieza una serie de vivencias que se dan en el marco de lo que podríamos llamar una relación. Ahora las vamos a mencionar un poco más. Y después, una relación que va a tener altos y bajos. Momentos en que la situación funciona bien y momentos en que funciona muy mal. Momentos que van a ser hermosos y momentos que van a ser difíciles. Es el momento de la construcción de una relación, de la consolidación de una relación, pero donde todavía no está enlazado afectivamente. Cuando hay crisis en estos momentos, es donde muchas veces los adoptantes dicen, no, lo que pasa es que este niñito se porta mal. Esa referencia, este niñito, da cuenta de que ahí no hay lazo afectivo todavía. ¿Cuándo hay lazo afectivo? Cuando transitadas las idas y las vueltas, se llega a un momento de compromiso afectivo, de lazo, donde ya no cabe la idea de que esto se corte. Donde ya vamos para adelante a pesar de todo. Ahí podemos hablar de vínculo. Ahora, este proceso que yo les estoy diciendo, que es el proceso de vinculación afectiva, no tiene un correlato directo con los tiempos jurídicos. Este proceso de conocimiento, relación y vínculo, para llegar a la última etapa, a veces pasa más de un año y medio, a veces hasta 2 años. Y el tiempo jurídico busca que se resuelva en 6 meses. Por eso, en este gráfico, quienes sufren eso, el impacto de eso son los chicos. Porque son los que tienen menos recursos para poder avanzar sobre esa situación. Hablamos de una integración y hablamos de que esa integración es un proceso, que no es café instantáneo. Siguiendo esta misma línea, entonces, vamos a ir al tercer punto. Este proceso, esta integración, es una construcción. Es una construcción que no viene dada a priori. No es que cuando ustedes son convocados por un juzgado y conocen a ese niño, como les decía recién, están conociendo a un hijo. Yo recuerdo siempre una situación en donde, esto espero que no siga pasando, pero el juzgado convoca a una familia y les dice que van a conocer, por supuesto, a un niño. Pero al niño que estaba en el hogar, le dijeron que iba a ver a sus padres.
Entonces, el niño tenía 7 años. Entonces, cuando se produjo el encuentro, la cara del niño fue así. Se le cayó la mandíbula al nene. ¿Por qué? ¿Qué significaba para ese niño la frase vas a poder encontrarte con tus padres? El niño imaginó que iba a ver a su familia de origen. Entonces, es una construcción que no viene dada a priori, hay que hacerla. Ahí puse, no es como estas sopas instantáneas que uno le echa agua y ya aparecen los fideos, aparecen las verduras. No, no, no es así. Esto hay que construirlo. El vínculo entre las personas no está dado a priori. Y les cuento a los que todavía no han adoptado, les cuento que es un trabajo que tiene momentos lindos, pero que como todo trabajo contiene también momentos de agotamiento, de hartazgo, de incertidumbre, de no saber qué hacer. Y parte de ese trabajo es aceptar y tolerar la diferencia de estos dos mundos. Porque en general lo que se busca es que sean un solo mundo. Pero una cosa es que sean algo, que sean un mundo nuevo, fruto de la construcción, a que sean un mundo donde uno absorbe al otro. Y también lo que hay que saber es que la realidad se construye a partir de encuentros y desencuentros. Porque en esta idea de que la adopción es un proceso hermoso, divino, donde somos familia, donde va todo bien, cuando aparecen dificultades, la sensación que tienen los adultos es que esto va a ser así para siempre. Me encuentro muchísimas veces con esta referencia. Me dicen, si esto va a ser así, yo no he buscado adoptar para que esto sea así para siempre. Y yo les digo, no va a ser así para siempre. De ninguna manera va a ser así para siempre. Pero el tema es atravesar las crisis. No hay posibilidad en un proceso de vinculación adoptiva, no hay posibilidad de que no existan crisis. Si no existen crisis, estamos hablando de sobreadaptación. Estamos hablando de una vivencia que no tiene sustento. Se construye a partir de momentos de encuentro y momentos de desencuentro. El momento de encuentro consolida, fortalece, se disfruta. Y el momento de desencuentro se atraviesa a partir de lo construido en el encuentro. Pero de ninguna manera hay que, digamos, hay que creer de que el objetivo es evitar las crisis. Las crisis existen y hay que atravesarlas. Entonces, hay que entender que los momentos son momentos de construcción y que lo que pasa en un determinado momento no es para siempre, salvo que haya una patología, digamos, una patología que lo torne, digamos, si tenemos una persona con esquizofrenia, un chico con esquizofrenia, bueno, ahí tenemos una patología. Pero si tenemos un chico en crisis de agresividad, en crisis de retraimiento, en crisis de oposicionismo, esa crisis no va a ser así para siempre. Pero sí hay que atravesarlo esto. Y ese es el desafío de la adopción. El atravesar los momentos difíciles. Porque muchas veces, digamos, las dificultades para atravesar esas crisis es donde se producen las interrupciones, las caídas de las vinculaciones.
porque se cree que lo que se está viviendo ahora se va a vivir para siempre. Entonces, como para ir cerrando este último punto, yo les mencionaba que no es lo mismo este proceso en la primera infancia que en la segunda infancia. Conocimiento, relación y vínculo. Ahora, por una cuestión de tiempo, yo no puedo desarrollar, digamos, qué es lo que implica cada uno. Pero voy a solamente mencionar dos o tres cosas de cada uno. Primera infancia son niños de recién nacido a 5 años más o menos, 5 o 6 años. Cuando ustedes conozcan a chicos en esas edades, es probable que los primeros encuentros sean encuentros donde haya una indiferencia por parte de los chicos. Porque los chicos ya tienen otras referencias, o en el hogar donde están, o en la familia temporaria. No esperen que al principio sea una cuestión donde los chicos digan, oh, qué bien, los conozco a ustedes, es lo que siempre quise. No va a ser así. La mayoría de las veces no va a ser así. Por lo tanto, lo que empieza a hacer es, se empieza a necesitar, es una construcción, es un contacto permanente para poder que los chicos los conozcan y que puedan tener confianza y que se afiance esa relación. Y entonces eso lleva a un proceso de entrega de los chicos más chiquitos, más rápido, la confianza de los chicos más chicos en los nuevos adultos es más rápida. Pero como en estas edades los chicos no tienen palabra como tienen los más grandes, los desafíos vienen en etapas posteriores. No lo podemos completar ahora, pero es así. Ahora, ¿qué sucede en la segunda infancia? Es decir, la mayoría de las adopciones que tenemos hoy en la Argentina. ¿Qué sucede? Que los chicos ya son más grandes, ya dicen, hacen y demás. Entonces, ¿qué es lo que se da generalmente al inicio del contacto y del conocimiento? Que es un momento donde obviamente los chicos quieren salir de los hogares y los adoptantes quieren tener hijos. Entonces, como es un momento de intereses comunes, hasta ahí, entonces se da esto que se suele llamar la luna de miel, que es donde las cosas, entre comillas, funcionan. Y es lo que permite que muchas veces rápidamente se pase a la convivencia. Los chicos se portan bien, aceptan los límites, juegan, se divierten, y los adultos también son padres divertidos, juegan, se tiran al piso, los límites los ponen de manera suave, digamos, a través del diálogo, pero esa es una etapa, ese es un momento, porque después, cuando viene la convivencia, ahí se empieza a poner en juego otras cosas. Los chicos empiezan a darse cuenta que esto es vivir en familia y que en la familia hay límites, que en la familia acá hacen las cosas de una manera distinta como yo las conocía, esto es desconocido, acá las cosas no son como yo pensaba, y entonces aparecen una serie de vivencias que se manifiestan en conductas reactivas, en conductas oposicionistas, en conductas agresivas, en conductas disruptivas. A veces los chicos sacan cosas de la cartera, sacan plata. Es decir, hay conductas que dan cuenta no de que los chicos son tal cosa, sino que los chicos están en una crisis y que como no pueden ponerlo en palabras, lo actúan con conductas. No sos mi mamá, no me puedes decir lo que tengo que hacer, no sos mi papá, no sos nadie, me quiero volver al hogar. Este es un tiempo que se da al inicio de la convivencia, a veces se puede dar a los 2 meses, a veces a los 3 meses de iniciar la convivencia, a veces a los 4. Y si se da a los 4 meses de iniciada la convivencia de estas conductas reactivas, relacionen con lo que vimos en el punto anterior, que a los 6 meses va a venir el juzgado a tratar de decir, hay que empezar el trámite, hay que empezar el trámite. Entonces ahí la cosa se pone más espesa.
Ahora, el tema acá es que muchas veces los adoptantes sienten de que esto va a ser así para siempre, y no va a ser así para siempre. Pero el secreto de esta etapa, el secreto de este momento, es que puedan contar con herramientas para sostener a pesar, para comprender a pesar, para tener afecto a pesar de las dificultades que se presentan. Y cuando los chicos sienten que son aceptados a pesar de sus propias conductas disruptivas, entonces viene el momento de la estabilización, que es el momento del apego, que es el momento del vínculo, y que muchas veces se da hasta 1 año y medio o 2 después de iniciar la convivencia. Y ojo que cuando digo estabilización, no estoy hablando de que no haya problemas. Estoy hablando de que se produce una unión afectiva en donde ya no está en juego la posibilidad de una ruptura del vínculo, sino que lo que se busca son ayudas y soportes para seguir adelante. Y el último punto, que no es un punto cualquiera, es que todo esto que hemos hablado antes, todo esto es incierto. Es decir, todo encuentro humano es incierto. En todo encuentro humano hay una cuota de incertidumbre, de cosa impredecible, que hace que en lo que tenemos que saber, que todo lo que pensamos es hipotético. No es que lo sabemos o que va a ser así. Frases como, por ejemplo, pero no me dijeron que esto iba a ser así. Nadie lo sabía. Los vínculos humanos no vienen dados a priori. Las cosas no vienen adentro de la sangre, ni tampoco porque lo diga la ley. No se pueden asegurar resultados por eso. Lo que sucede es que en adopción tenemos que saber que una cosa es lo que imaginamos y otra cosa es lo que sucede. Siempre. A veces coincide y otras veces no. Pero hay algo que una psicoanalista que se llama Janine Puget, ella lo presenta de esta manera. Ella dice, una cosa es lo que pensamos, lo que está representado en nuestra mente, lo que imaginamos, y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y parte de todo esto que estamos haciendo en este momento, de todos los encuentros, las jornadas, las presentaciones de profesionales, los testimonios de familia, sirven para que aquellos que van camino a la adopción tengan una representación, una idea que no esté tan lejos de lo que sucede en la realidad. Porque siempre va a haber una caída entre lo que yo imaginaba y lo que sucede. Ahora, si mi representación es algo muy idealizado y la caída a la realidad es muy grande, entonces ahí es donde se produce la ruptura de los vínculos y de las vinculaciones adoptivas. Todo esto que estamos haciendo ahora es para que la idealización no es que tiene que bajar, es que se tiene que acercar a la complejidad que tiene la realidad de cada vínculo. Esto que les mencionaba, saber que sí o sí van a haber crisis. No se pueden evitar las crisis. No trabajen, no gasten energías en evitar las crisis, sino encuentren herramientas para atravesarlas. Porque uno quisiera que las cosas sean de determinada manera, pero la realidad es otra. Por lo tanto, hay que prepararse para tolerar la incertidumbre,
para poder ver qué es lo que pasa en ese encuentro. Para poder saber que hay que transitar la vivencia. Todo esto es válido, pero no es válido para decirles lo que va a pasar sí o sí en la vinculación a la que van a ser propuestos, sino es para que puedan identificar que la realidad tiene complejidades, tiene momentos preciosos y momentos muy difíciles. Pero el desafío de la adopción tiene como mayor responsable a los adultos. Porque no le podemos pedir a los chicos que ellos puedan hacer un proceso rápido de encuentro con otro mundo. Los que tienen más herramientas son los adultos. Por eso, como para cerrar entonces, tenemos que saber que el encuentro, el vínculo, el lazo de parentesco, el lazo que se da a partir de la filiación y de la unión afectiva, no viene dado ni por el nacimiento ni por un decreto, sino por lo que sucede en el día a día. El afecto, el cuidado, el juego, la alimentación, la acción de compartir, todo esto es lo que crea el vínculo. Y ese es el desafío que implica este proceso de construir un vínculo en adopción. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Gonzalo, la verdad que todos estamos muy impresionados, los que ya hemos escuchado todo este tema, ¿no? Volverlo a escuchar es volver a enriquecernos, volver a repensar aquellos que ya hemos adoptado hace tantos años, aquellos que lo han hecho hace poco, aquellos que se están vinculando. Creo que aquellos que están esperando particularmente, esta charla ha sido pero muy enriquecedora como para atesorarla. Yo les pediría a Mariana Risi o a Mónica Funes que por favor se fijen en el chat, que ustedes son más duchas en esto y que lo han estado haciendo hasta ahora, para ver si hay preguntas para Gonzalo, que me parece que sí los hay. Ha habido muchos comentarios, pero me parece que también hay algunas preguntas. Mariano, Mónica. Bueno, Moni, acá estoy viendo, hay muchísimos comentarios, muchísimos agradecimientos a Gonzalo. Estoy buscando si encuentro alguna pregunta, comentarios. Gracias por los comentarios que voy leyendo en el chat. Realmente muchas gracias. Moni, ¿vos estás viendo ahí? No sé si está Mónica. Bueno, dicen, excelente exposición, nos sentimos muy identificados, puedo escucharte. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, voy a seguir buscando más arriba, Moni. Hay alguien que pregunta de dónde soy, de Mendoza. Sí, de Mendoza. Perdón, no dije, porque bueno, viste, con esto de la pantalla parecemos todos del mismo lugar, de la misma localidad o de la misma... Hay gente de Uruguay, hay gente de toda la República, Sí. Esto la verdad, hay efectores, hay referentes de los distintos grupos de Ushuaia, de La Plata, hay gente de Bahía Blanca, hay gente de Rosario, bueno, seguramente me voy a olvidar de Buenos Aires, de Villa María, el Río Tercero, de la provincia acá de Córdoba, o sea, hay gente, la verdad que hay mucha gente que conozco, por supuesto que son más aquellos que no, pero estamos viendo que mucha gente se ha sumado a escucharte, Gonzalo, y bueno, particularmente
Hay una pregunta que encontré acá, dice, si solo consideramos que las familias adoptantes no tienen hijos, cuando reciben el hijo adoptivo, no seguimos pensando en el antiguo paradigma de la adopción. Hay familias que después de haber tenido hijos biológicos, deciden integrar a su familia a algún niño que no la tenga. Sí, Exacto. Bueno, perdóname, Mónica, que voy a hacer una referencia con respecto a eso. sí. Es así, pero por una cuestión de tiempo, por una cuestión de poder desarrollar un perfil de la situación, hay que restringirse a una sola línea, porque las situaciones familiares, la diversidad son muchas. O sea, podemos hablar esto de familias que ya han adoptado y que vuelven a adoptar, podemos hablar de familias que tienen hijos biológicos y que adoptan, tenemos la adopción monoparental, tenemos la adopción homoparental, es decir, tenemos una diversidad importante, pero por una cuestión de tiempo tenemos que restringirnos a una línea y a partir de ahí, digamos, pensar cómo se traspola esta situación a las distintas realidades. Tal cual. Perdón, acá hay una pregunta, Mónica, Sí, Gonzalo. léela por favor. Sí, que dice, Soledad pregunta, ¿algún consejo para vinculaciones cuando ya hay un hijo biológico? Bueno, lo que podría decir de manera puntual es que, en primer lugar, cuando se adopta teniendo un hijo biológico, hay que saber que se adopta un hijo, no un hermano en primer lugar. ¿Mm? Será hermano o hermana en tanto y en cuanto es hijo. ¿Mm? Así que ese es uno de los puntos. Y después, que hay que saber que tienen vivencias y necesidades diferentes. Generalmente se suele sintetizar en una idea del afecto de que para nosotros son iguales. Eso puede llegar a ser el afecto, pero las necesidades y las particularidades de cada uno de los chicos son distintas. No se los puede homologar a que son iguales porque uno es hijo biológico y el otro es hijo adoptivo. Tienen historias, vivencias y necesidades diferentes. Gonzalo, hay algo que estoy leyendo cuando vos Acá comentaste sobre la Lorena familia pregunta, perdón, Moni. Perdón. Sí. Sí, Mariana. Sí, Lorena pregunta cómo trabajar la vinculación cuando no es posible, no hay desvinculación con la familia biológica. Bueno, ahí tenemos una historia, digamos. Por eso yo les mencionaba al principio de todo que, desde mi punto de vista, la adopción es la integración a la familia adoptiva que implica la desvinculación con la familia biológica. Entonces, hoy hay una lectura o una interpretación por ciertos operadores del tema de niñez y adolescencia, con la que yo no comparto, en donde toman de manera dogmática la referencia de creer que sí o sí tiene que haber contacto con algunos referentes de la familia de origen. Y la adopción implica el trabajo de que los chicos tienen que unirse a una nueva familia. ¿Podrá haber algún referente de la familia de origen que es un referente significativo y positivo? Bueno, podría ser, pero el contacto en todo caso tendrá que ser en el digamos, después de haberse consolidado el vínculo con los adoptantes. Y les vuelvo a repetir, este es un tema que tiene mucha complejidad como para que lo podamos abarcar ahora, pero no
yo les diría, no es posible pensar en que un niño o una niña se va a integrar a otra familia si sigue unido a la familia de origen de manera real o simbólica. Bueno, Moni, quiero, te interrumpí. sí, Mariana, quisiera, cuando Gonzalo hiciste este comentario sobre esta pareja cuyo papá venía y necesitaba dormir la siesta, Sí. Eugenia pregunta, ¿qué dice? Hace un comentario, qué raro que esto no haya saltado nada en las evaluaciones, ¿no? Bueno, ahí es uno de los puntos en donde yo manejo esto de lo incierto. ¿Desde qué lugar uno en una evaluación va a saber que el señor quiere dormir la siesta, digamos? ¿En qué lugar? ¿Quién hace esa mirada de evaluación? O sea, eso no forma parte de la evaluación, es para poder ver si no hay trastornos o patologías que pongan en riesgo a los chicos. Eso es una evaluación. Pero no podemos saber si el señor quiere tener el living ordenado, digamos. Eso no puede ser, no puede formar parte de un saber previo. Hay un sinnúmero de cosas que surgen a partir de la realidad, del entre, de lo que sucede. Y eso en adopción es una cuota, parte muy grande. ¿No? Porque nosotros como profesionales que trabajamos en esto que antes se llamaba evaluación, ahora lo llamamos diagnóstico, porque la evaluación tiene una connotación, digamos, distinta. Pero una mirada diagnóstica no es una bola de cristal. Y tampoco nos metemos en intimidades de la familia. Ahora, distinto es, por ejemplo, el proceso del trabajo de orientación familiar que yo hago de esta manera. Yo estoy trabajando en este grupo, yo veo por lo menos un par de familias con las que yo estoy trabajando, en orientación. Ahí la orientación tiene otras características, porque la orientación es sí trabajar sobre lo que pasa en el día a día en la familia. Pero la evaluación diagnóstica es una evaluación genérica y difícilmente llegue a esta profundidad. Bien. Otra preguntita por acá de Silvia Rodríguez. Quisiera saber si Gonzalo forma a equipos interdisciplinarios y si está dando alguna capacitación. Sí, yo trabajo supervisando equipos técnicos y también dándole capacitaciones a equipos técnicos. El tema es que se tienen que contactar conmigo y acordamos, pero sí capacito a equipos técnicos y superviso a profesionales de equipos técnicos. Veo acá una pregunta más, Moni, si te parece, vamos haciendo el cierre. Sí. Dice Claudia de Rosario, pregunta. ¿Cuánto tiempo se considera necesario intervenir a niños, niñas y adolescentes con medidas de protección antes de ser declarado en situación de adoptabilidad? ¿Ese no sería el nudo de los tiempos dilatados tan importantes en las infancias y adolescencias? Sí, perdón. En la modificación que hubo en el Código Civil en el año 2015, hay una referencia sobre este punto. ¿Por qué? Porque en la ley 24779, que yo les mencioné del año 1997, no había referencia sobre esto. No había ninguna referencia sobre esto. La primera referencia apareció en el año 2006 con una ley que se llama del Sistema de Protección de Niñez, que es la ley 26061. Y la ley 26061 decía
que hay que trabajar con la familia de origen por un plazo de 180 días, y que si ese tiempo no alcanzaba, había que pedir prórrogas fundadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía en la realidad? Se trabajaba 180 días, se pedía una prórroga, se trabajaba 180 días más, se pedía una prórroga, se trabajaba 180 días más y se pedía una prórroga, y así los chicos pasaban 3, 5, 7 años de prórroga en prórroga. Eso pasó con la ley 26061. Entonces, el código del año 2015 busca, de alguna manera, reparar esa situación. Y en el artículo 607, inciso C, yo les digo esto por si a usted le gusta buscarlo, digamos, para que lo vean. En el artículo 607, inciso C, va a decir que cuando se toma una medida de excepción, que es separar a los chicos de los padres de origen, el sistema de protección tiene un plazo de 180 días para definir con qué grupo familiar va a vivir, ya sea o con los padres de origen o con la familia extensa, y si no se puede con estos dos, entonces entra la adopción. A ver, está explicitado en el código, y obviamente que cuando yo hablo de complejidad, también hablo de complejidad para esta parte. O sea, en la realidad, no siempre se resuelve esto a los 180 días. Ahora, yo que vengo trabajando en adopción de hace 20 años, les puedo decir que hay muchísimas más situaciones de niños que se resuelven en adopción, en donde los chicos a veces están 1 año o 1 año y medio. Entonces, si uno, como les decía también al principio, si uno lo ve desde el lado del vaso vacío, uno dice, no se cumplen los 180 días. Sí, pero si uno lo ve desde el lado del vaso lleno, si antes los chicos pasaban 6 años institucionalizados y ahora la situación se resuelve en 1 año y medio, significa que tenemos un avance. Hay otros que se resuelven al año, hay otros que se resuelven antes o a los 6 meses. Ahora, también junto con esto, hay muchas situaciones que vienen de familias en donde durante muchos años hay una situación inercial. Y ahí también uno puede encontrar chicos que llevan más tiempo institucionalizados. Pero el código dice, en ese artículo que les mencioné, 180 días para definir con qué familia van a vivir los chicos. Bueno, no sé, Luis, si no hay nada más, Sí, agradecerle perdón, podríamos seguir Sí, un montón de tiempo más, sí, pero sí, bueno, sí. también estamos... Encima Gonzalo convaleciente. Por sí, suerte estoy mejor. Me sí, alegro. Discúlpame, Luis, mira, sí, discúlpame un segundito. Acá estoy viendo que Claudia pregunta entre las medidas de protección y las excepcionales. Ahí tenemos, esa es otra situación. Fíjense que eso es lo que yo decía cuando desarrollaba, que ese es Sí. un tema del sistema de protección, no es de adopción, ¿no? Mm. Pero muchas veces se lo equipara. Es cierto, entre las medidas de protección y las de excepción no hay plazos. Ahí no hay plazos. Y es real que muchas veces las medidas de protección se extienden, pero la medida de protección supone que los chicos todavía están en el marco de la familia extensa, o, digamos, con una tía, con una abuela, o con los mismos padres de origen. Ese periodo, desde las medidas de protección a las excepcionales, a la medida de excepción, no hay plazo. Ahora, cuando se toma la medida de excepción, ahí es donde el artículo va a decir que tienen 180 días para definir. Perdón que lo haya metido, pero lo leí y me pareció que hacía referencia a eso. Muy cierto y muy acertado lo que decís. Eso está ocurriendo y ahí nos estamos dando cuenta que hay cosas que, por lo menos acá en Córdoba, es lo que se está tratando de rever. Es un tema Bueno, en todo el país. exacto. Bueno, la verdad que nos quedaríamos
qué sé yo cuántas horas con vos charlando, pero bueno, a mí me dijeron que dijera unas palabras para finalizar la jornada, porque con esta charla tuya finalizamos la sexta jornada, Gonzalo, gente querida que nos ha acompañado tanto el sábado pasado, 26 de septiembre, como en el día de hoy. Y entonces, bueno, quería volver a agradecer infinitamente en el nombre de UCLA este acompañamiento, el agradecimiento a los profesionales que nos acompañaron en ambas jornadas. Gracias, infinitas gracias a la magistra Alejandra Bertolés, a los licenciados Bel Rivero Toranzos, Magalí Otero Signorelli, Luciana Chiari, al ayudante de alumno Juan Aniceto de la Cátedra B de Psicología Evolutiva de la Niñez de la Universidad Nacional de Córdoba, al coach Cristian Diani, nuestro compañero, a los abogados Teresita Oliva y José Luis Limongi de la Fundación Simiente, y a vos, te estoy tuteando, discúlpame Gonzalo, siempre Ningún te problema. trato de usted. No, estamos todo bien. Por supuesto a Gladys Moreno, Luis Juliano y Mónica Funes, que estuvieron también en las charlas, debates y en el taller de hoy. Bueno, a Griselda, Mariana, a Caro, a Walter, que siempre acompañaron en esto de armar la jornada. Y de lo que vos dijiste hoy, Gonzalo, nosotros creemos profundamente, como todos los grupos autogestivos, que es necesario que no se pierdan estos espacios, que se replican en cada grupo autogestivo del país. Aprovechenlos de manera que podamos munirnos de las herramientas, como decía Gonzalo, compartiendo experiencias, acompañándonos, formándonos, porque de esa manera, como dijo él, fortaleceremos la construcción familiar. Bueno, con esto decirles a todos hasta el próximo año. Gracias, infinitas gracias a todos. Y bueno, que seguiremos nosotros con el grupo, con nuestras actividades mensuales en el mes de noviembre y diciembre. Veremos qué pasa con este tema de la pandemia en las vacaciones, pero decirles que estamos siempre, que el único lugar, que la única manera en que podamos construir nuestras familias por el vínculo adoptivo es formándonos, porque nosotros vamos a ser los responsables de sanar esas heridas, ¿no? Y por eso es que debemos munirnos de las herramientas. Para fortalecernos nosotros en esos momentos tan álgidos, ¿no? Como dice Gonzalo, que muchas veces nos va a tocar vivir, pero que también seguramente va a haber situaciones felices que nos van a hacer olvidar a lo mejor esos momentos. Pero bueno, fortalecernos y prepararnos. Gracias a todos y bueno, cuídense todos, cuídense mucho y será hasta el año que viene con otra jornada si Dios quiere. Un beso a todos. Gracias. Gracias a ustedes por este tiempo, gracias por convocarme. Gracias a vos. Gracias a todos por acompañarnos. Chao, Janina y Marcelo. Bueno, nos vemos. Ahora Gracias. sí voy a cortar. Gracias. Chao, chao. Hola, sí.
Qué lindo se los ve ahí juntitos. Juani, Gonza, Caro, Walter. Hola chicos, ¿cómo Hola, andan? Tanto tiempo. lindo verlos. ¿Cómo andan las princesas? Muy bien. Hoy fue como un día muy revolucionario, pero bueno. Han pasado muchas cosas que Moni sabe que falleció mi papi de COVID. Esta semana. Lo siento mucho.